Bienvenidos a otro episodio más de Familias Empresarias. Hoy tenemos con nosotros a Juan Fernando Jiménez. Muchas gracias, Juan Fernando. Director de INEF, Instituto de Negocios y Empresas Familiares. La verdad que fue una coincidencia con Juan Fernando porque primero yo hice el contacto con ellos, nunca llegó el correo, y después ellos contactaron con nosotros para que hiciéramos esta entrevista. Se dio desde hace aproximadamente un mes, pero estábamos coordinando fechas y pues se llegó el momento de que Juan Fernando estuviera acá en el estudio con nosotros. Muchas gracias, Juan Fernando. Claro que sí, por muchas acompañarnos, gracias. Por ser parte de esta comunidad, que sabemos que Guatemala está hecha de empresas familiares y queremos ser una ayuda para esas empresas, como un foco, una guía para que sepamos en qué camino, la asesoría y cómo comportarnos como miembros de empresas familiares. Entonces, bienvenidos. Esta conversación es toda suya. Muchas gracias. ¿Verdad? Entonces... Gracias por la invitación, ante todo, ¿verdad? Y de veras que qué casualidad más bonita, ¿verdad? Ustedes sí. Nos escribieron, no nos llegó la correspondencia, o de alguna forma no logramos obtenerla, y posteriormente nosotros buscándolos a ustedes, hoy llegamos acá. Excelente coincidencia o excelente trabajo de las cosas. Okay. La invitación, nuevamente, muy agradecidos. Nosotros también estamos muy apasionados por el tema de empresa familiar. Nos apasiona, nace el concepto de la pasión que sentimos porque la naturaleza del grupo de empresas a la cual yo pertenezco y la cual dirigimos, son empresas que atienden a las empresas en general, a los negocios, a la industria en general. Dentro de ellas hay empresas de entrenamiento o programas de aprendizaje corporativos. Trabajamos para grandes corporaciones y grandes empresas en Latinoamérica. Y lógicamente hemos entrado al mundo de la consultoría y tenemos servicios de coaching y todo este mundo de servicios profesionales para desarrollo y profesionalización de empresas ya formadas, grandes y creciendo. Pero resulta ser que en el 2020, el año de la pandemia, donde todo fue diferente. Todo sucedió y nada sucedió. Nos encontramos como todos nos encontramos, con las manos vacías. O sea, nos encontramos sentados, viéndonos unos a otros en la casa, no pudiéndolas salir. Y pues, nuevamente la inquietud de entender de que iba a haber un cambio muy grande en la industria y en las empresas de servicio, porque todo cambiaba. Entonces empezamos a investigar, yo empecé a investigarme en el Internet, lógicamente nuestra nueva área de trabajo en esa época, el Internet, y empezamos a investigar qué estaba pasando, cómo estaba desarrollándose, qué venía, y para saber cómo vamos a comportarnos, empiezo a estudiar cómo nos hemos comportado en otras eras y en otras épocas. Y empecé a investigar. Lo interesante de esto es que me di cuenta que hasta el momento, 2020, teníamos alrededor de unos 16 años, 18 años de estar en la industria de la consultoría y la asesoría de grandes empresas, y me di cuenta que estábamos asesorando empresas familiares. Yo me di cuenta porque empecé a investigar o a estudiar sobre la empresa familiar. Me di cuenta que el 80-90% de las empresas que habíamos atendido hasta el momento eran empresas de carácter familiar, de fundación individual, pero de desarrollo familiar. Y lógicamente me picó la curiosidad y empecé a investigar, empecé a meterme mucho más en profundidad de este tema y fui descubriendo cosas que para mí son fabulosas y maravillosas, y hoy por hoy nos encienden una pasión por ayudar a la empresa familiar. Resulta ser que hay datos, pues platicamos por teléfono hace poco, hay datos sumamente interesantes. La empresa familiar en Guatemala está compuesta en el 2022, que tenemos un registro de esos, por más de 219,000 empresas inscritas en Guatemala de origen y de carácter familiar. 219,000. El número para nosotros es bastante grande. Cuando me voy a Estados Unidos, antes del 2020, habían 34 millones de empresas familiares. Entonces, sí. Investigo a nivel internacional y resulta ser que el 85%, entre el 82 y el 85% promedio de las empresas en el mundo son empresas familiares. Empresas como BMW. Las cosas que uno diría, no es familiar, es familiar.
Y empiezo a ver cuál era la longevidad de la empresa familiar. En Guatemala tenemos una historia fabulosa de la empresa familiar. En Guatemala la empresa familiar data, hay historia, hay datos escritos en donde la empresa familiar en Guatemala, en el año de la firma del Acta de Independencia de Guatemala, 1821, ya habían registradas 34 empresas familiares en Guatemala. O sea, la historia guatemalteca de empresas familiares es muy grande, muy antigua, muy longeva. Y resulta ser que de estas 34, 7 tienen registrado $1 millón de pesos de plata, moneda de esa época, de capital de trabajo. Y entonces, que es equivalente a $1 millón de dólares hoy en día. De esas 7, 4 siguen liderando su industria en Guatemala hoy. O sea, siguen existiendo. Para mí eso fue fascinante. Me explotó la cabeza. Empiezo a ver cómo afecta la empresa familiar a la economía guatemalteca. Y resulta ser que nosotros como empresas familiares, digo nosotros porque yo soy una empresa familiar, ustedes son una empresa familiar, nosotros como empresa familiar le damos trabajo al 78% de la mano de la mano obrera de la cantidad de trabajadores que existen de colaboradores en Guatemala. Nosotros ocupamos al 78% de los trabajadores en Guatemala y aportamos alrededor del 90-91% del Producto Interno Bruto. O sea, los números son locos. Sí, son locos. Y empezamos a ver, entonces, bueno, fabuloso, si las empresas familiares son tantas y existen por todos lados, ¿quién las está atendiendo? Porque hay una serie de necesidades que las vamos a platicar hoy, que también a mí me parecen fascinantes. Situaciones y problemas actuales, como aquellas empresas familiares que no logran contratar o no logran competir con las grandes corporaciones internacionales por el talento ejecutivo, el mayor talento, el mejor colaborador, el mejor trabajador, el mejor ejecutivo que existe en el mercado. Por simples razones como no quieren trabajar en una empresa familiar estos empleados, estos colaboradores, estos profesionales. ¿Por qué razón? Porque la empresa familiar tiene características únicas. Una de ellas es que es muy difícil tener una ruta de desarrollo profesional o un camino, una carrera profesional en una empresa familiar. Se van a anteponer ante este gerente o este ejecutivo que se contrate, primos, hermanos, papás, mamás, antes de que ellos puedan optar. Claro. Entonces, y ese es uno de los pequeños problemas, ni siquiera es el mayor. Y después empezamos a encontrar cabalmente en Guatemala y en Centroamérica y en Latinoamérica de que no hay muchas organizaciones, realmente no hemos encontrado una que su dedicación sea total a trabajar por el desarrollo de oportunidades y del potencial que tienen las empresas familiares en los mercados latinoamericanos, ¿verdad? Ni europeos. Nace la idea de tener un instituto, ¿verdad? No una empresa de consultoría. Creo que de empresas de consultorías hay muchas. Sí. Nosotros mismos tenemos 2 empresas de consultorías en el grupo. Sí. Pero hay muchas empresas de consultoría. Lo que realmente se necesitaba era una organización que diseñara procesos y programas a la medida de la necesidad de la empresa familiar. ¿Y esto es solo para empresa familiar? O sea, yo si no pertenezco a una empresa familiar, pero quiero tener directrices para los negocios que estoy llevando en una empresa corporativa, se le podría decir, ¿puedo asistir al instituto? Definitivamente. Y voy a asistir a cualquier actividad del instituto. Porque encima de todo aprendimos del 2020 y no... Hoy por hoy Guatemala tiene un instituto, un INEF Guatemala. ¿Sí? Existe la central que es INEF Latam. Estamos inscritos como corporación en Panamá. Propiedad guatemalteca. Estamos en Guatemala como INEF Guatemala. Estamos operando y funcionando en Panamá como INEF Panamá. En febrero ya firmamos, ya estamos trabajando y en febrero estamos saliendo con INEF Venezuela. Hay negociaciones con República Dominicana. Ahí, lógicamente, tenemos interés en El Salvador y se interesan por nosotros, Honduras. Y estamos en negociaciones con Ecuador y Perú. O sea, la idea es que cada uno de estos países ha encontrado en el instituto, en sus procesos, en sus productos, en sus metodologías, una fabulosa oportunidad para atender a la empresa familiar. Pero los procesos que tenemos no los inventamos nosotros. Nuestros análisis son internos.
Algunos estudios y conclusiones también las estamos presentando como documentos e investigaciones propias, pero uno de los procesos que usamos, o una de las áreas, de las 6 áreas o 6 ejes que mueven, en donde se mueve el INEF, es la transformación empresarial de una empresa fundada y desarrollada a la brava. Que es lo normal acá. Es lo normal en el mundo entero. O sea, ¿cómo nace una empresa? Nace con una idea, sí, o con una capacidad. Sí. O ven una oportunidad, nace en Guatemala, nace en la mesa de comer en un restaurante y en una servilleta famosa. Y ahí dicen, mira vos, ¿y por qué no? Yo estaba pensando que hay un producto que falta en el mercado y es este. Vos tenés razón. Sabes que yo sé quién nos puede ayudar con la proveeduría para la producción. Yo tengo quien no lo produzca. Y así como ya se tiene todo, ahí se arma todo, ¿verdad? Ahí se arma y dice, mira, hay mi amigo que es el jefe de compras. Y ahí dije, y ahí comienza todo. Sí. Entonces, toda empresa individual, eventualmente en su evolución y viaje hacia una corporación familiar, nace como una empresa individual, no familiar. O sea, no es que la familia diga, mucha, juntémonos y hagamos una empresa. No. Sí, así es. Nace una persona haciendo un negocio. Entonces, nosotros mismos en el instituto, parte de lo que el instituto hace, hemos categorizado las empresas familiares en 3 grandes áreas. La primera área o la primera categoría es el negocio o emprendimiento familiar, que comienza con un empresario. Entonces ahí hay una respuesta de que si hay una persona que tiene una empresa que no es familiar, pero quisiera participar en las actividades educativas, informativas, de capacitación, de desarrollo, talleres, foros, congresos, certificaciones, tenemos certificaciones, del instituto, puede, más que puede, yo instaría a que debe, porque es un proceso que nace, lo que hemos hecho es que los 18 años que tenemos de experiencia en consultoría, que hemos adoptado procesos de empresas norteamericanas en donde hay una planificación estratégica anual dividida por cuartos, en donde hay un gobierno corporativo que se divide en partes muy específicas, funciones muy específicas, y en donde hay protocolos y procedimientos que muy bien los puede tener Toyota, como Procter & Gamble, como don Antonio con su llantera que tiene 12 años de estar en la zona 5. O sea, los pueden tener en su nivel. Aquí aplica aquel... Aquí no estamos acostumbrados, la verdad, aquí como usted dijo, es como la brava, sí, como decir, así me va a funcionar, y es lo que para pasando, de que se logra el éxito de la empresa. Sí, sí. Y ya cuando se incorporan más familias y vienen a hacer los cambios, si así como yo lo hice, me funcionó. Entonces, venir a algo así, como las directrices, ¿cómo hacer cambiar ese paradigma? A ver, el paradigma, y lo dijo muy bien, ¿por qué lo voy a cambiar si hasta ahorita nos ha funcionado? Hay un libro muy bueno en inglés que dice, lo que te trajo hasta aquí, no te va a llevar hasta allá. Me encanta. Si lo puede encontrar, cómprelo, lea la mitad, la segunda mitad se repite. Pero la definición y la instrucción del libro le dice al lector que todo lo que ha logrado hasta llegar aquí es bueno y es exitoso, pero va a haber un momento, y hay una grada, todos son gradas, ¿verdad? Sí. Vamos subiendo, cada reto es una grada, y los retos comienzan como problemas. Le cuento, por cierto, que lo que hemos descubierto en investigaciones, estamos en una alianza con la Universidad Rafael Landívar para hacer investigaciones más a profundidad. El licenciado Rodolfo Mendoza es parte de la junta directiva con nosotros y su empresa Vertical es la que hace investigaciones sociales muy interesantes y muy, muy poderosas en sus económicas, financieras, políticas, y tiene hallazgos y procedimientos muy interesantes. En esos procesos de investigación hemos encontrado que uno de los primeros problemas de la empresa familiar es el éxito. O sea, me fue tan bien en mis ventas, me fue tan bien en mi presentación, hay tantas personas que quieren mi producto y que me han comprado, que llega un momento de iliquidez. Ya no tengo capital para poder comprar más materia prima, ya no me quedo corto para pagar salarios y que me quede a mi dinero.
Y entonces la solución que hemos identificado que los empresarios familiares tienen y aplican cuando la esposa le dice, mira, mijo, no se está alcanzando el dinero para la casa. Todos los empleados están pagados, pero nosotros no. Entonces viene el empresario y hace lo que mejor sabe hacer. Va a conseguir un producto nuevo, va a conseguir un proveedor nuevo, va a conseguir un productor nuevo y un mercado nuevo y produce más dinero. ¿Verdad? Eso no es solucionar el problema, es agrandar el problema, pero generar liquidez. Y entonces, ¿cómo logramos enseñarle a las personas? Pues es a través de información. Si nosotros, y ahí es donde estamos ahorita, nuestro primer gran evento público fue en la Universidad Rafael Andívar en noviembre del año pasado. Tuvimos 4 oradores fantásticos, Julissa Sánchez, que fue la directora de recursos humanos que trajo o que fue contratada para establecer Walmart en Centroamérica y lo hizo fabulosamente. Hoy es una profesional independiente, ella está dentro de nuestro consejo empresarial y dio una plática fabulosa, ¿verdad? Otoniel Cook, que es un auditor muy bueno lógicamente, empresario en auditorías y en procesos contables, estuvo dando una plática. Pluvio Monterroso, que es el director del Centro de Emprendimiento de la Universidad Rafael Andívar, dio otra. Yo estuve ahí y durante una mañana dimos pláticas a un grupo de empresarios familiares y empresarios independientes sobre las áreas de oportunidad de formalización dentro de la empresa. Planificación, contrataciones, diseño organizacional, administración contable, fiscal y financiera. Procesos muy, muy complejos como el S&OP, que es Sales and Operations, que es para ver toda la proveeduría en fin, todo lo que las grandes empresas hacen en escala. Entonces, resulta ser que uno de los servicios que tenemos en el INEF, tanto aquí en Guatemala como en los otros países, es el programa de transformación. Y comienza con una investigación con el cliente, vamos y los visitamos, les hacemos una auditoría. Realmente es una serie de preguntas a personas principales que toman decisiones gerenciales estratégicas. Y lo que descubrimos, o lo que tratamos de descubrir a través de esta auditoría o este discovery de 72 preguntas, es el pensamiento estratégico administrativo de la empresa. Y nos hemos dado cuenta de que el gerente y sus gerentes o personas principales en las áreas de producción y distribución y la comercialización tienen el mismo objetivo, pero diferentes conceptos de aplicar y de gestionar. Entonces tienen una empresa que si tan solo alinean el pensamiento estratégico en una sola línea, un solo proceso, ahorran tiempo, llegan más rápido a su destino, llegan más eficiente a su destino y empiezan a ahorrar costos, lo cual los hace más rentables sin vender más. ¿Verdad? Así de sencillo. Entonces, cuando ellos están viendo eso, tenemos un programa entonces ahorita que sale, nuevamente estamos en febrero finales, salió un evento público. Comenzamos con, el año pasado también, con la primera certificación de consultores y asesores empresariales con especialidad en la empresa familiar. Esta certificación la estoy dictando yo, la primera. Pero tenemos tan buenas personas que la próxima que estamos haciendo, y esperamos tener 2 áreas, una va a ser en línea y la otra es en la Universidad Rafael Andívar. Estamos en esa negociación para que tenga la Universidad Rafael Andívar esta nueva carrera técnica. Yo creo que es una parte necesaria dentro de las universidades, porque cuando uno está en AU, le enseñan a uno ¿qué? Todo en grande. Sí. Entonces cuando uno está ahí, dice, pero ¿cómo lo aplico yo a mi empresa que tenemos 5 empleados? Que entre esos 5 empleados somos mis papás y yo y la secretaria, ¿verdad? Y otros más. Entonces, eso me pasaba a mí. Yo estando en las clases, era así como, ¿y esto cómo? Si aquí están hablando de presupuesto de $3 millones, ¿cómo ponerlo yo en mi empresa o en la empresa de mis papás? O sea, no funciona. No. En la mente. En la mente. Sí. Ajá. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un programa que se llama TEF, Talleres para la Empresa Familiar. Y por 4 horas invitamos a un gerente y un gerente general, 2 de sus gerentes operativos o más, a que nos acompañen en un taller. Hablemos de planificación estratégica.
Sí, pues no tenemos unidades de negocio, no tenemos líneas de producto, no tenemos portafolios tan grandes, los mercados no son... Traiga su data, su información, y bajo el lineamiento del instructor, vamos a ir aplicándolo a su nivel con su información. Y usted se da cuenta de, oh, cielo, sí funciona. O sea que sí, Sí se puede. Sí se puede. Ajá. Y puedo planificar financieramente, sí se puede. Cosas tan sencillas como usar las oportunidades dentro de las leyes fiscales para ahorrar pago de impuestos. No evadir. Ajá. Ahorrar tomando las oportunidades ideales, asignando partidas a diferentes áreas correctamente. Sí. Entonces, solo con eso, uno de los clientes que tenemos ya en proceso de transformación, entramos a ayudarlos a reestructurar su gobierno corporativo. Entonces ya es una empresa muy grande, familiar, y resulta ser que cuando vemos sus finanzas y su contabilidad, cabalmente Otoniel, que es uno de los de la junta directiva y del consejo empresarial, me dice, fíjate que aquí hay una oportunidad para ellos, hagamos el proceso. Le digo, miren, tenemos que hacer este proceso con ustedes, pasen adelante. En cuestión de un mes de proceso, les ahorramos 2.5 millones de quetzales en impuestos, mal aplicada la ley de los impuestos y partidas a lo que ellos estaban haciendo. No evadir, transparentemente, y los alineamos en esa parte. Temas de, mira, Juan Fernando, quisiera que nos hicieras una estrategia de precios. Llegamos con los especialistas y les decimos, bueno, hagamos una estrategia. Y en lugar de salir al mercado a ver cuál es la elasticidad del precio y cuál es la competencia con precio, analizamos la integración de costos de los precios que están teniendo. Y nos estamos dando cuenta que algunos no tienen margen utilitario. Entonces lo que tenemos es, la gente les compra mucho porque sus precios están muy bajos. O dos, los costos están muy caros. O tres, la asignación de costos está mal orientada. Entonces, un pequeño ejemplo. La empresa tiene una gráfica en donde está el dinero en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Entonces, donde comienzan las ventas, empieza lógicamente el ingreso, y la diferencia entre ingresos y egresos tiene su margen. Entonces va creciendo su margen en el tiempo. Pero nunca toma en consideración que esos ejes, esa gráfica, tiene una parte negativa. Negativa en el tiempo, que fue antes de que abriera, y negativa en el dinero, que es todo el dinero que invertí. Entonces, ¿en qué momento retorna el capital semilla, el capital sembrado, el capital de trabajo inicial? ¿En qué momento retorna toda esa inversión? Pues mucha gente no la retorna, no la regresa, no lo pone dentro de costos financieros. ¿Y qué pasa? Estamos ganando dinero, pero si le metieron 5 millones de quetzales en todo el tiempo, y apenas ahorita la suma de las ganancias en los últimos 2 años totalizan 3 millones, no han devuelto, o sea, no han ganado nada. No han terminado ni de pagar lo que pusieron. Exacto. Entonces, cosas tan pequeñas como esas se les enseña. Okay. Pero aquí hay un tema muy interesante. ¿Cómo le digo a mi papá que las cosas son de otra forma? Sí, muy típico. Es muy típico. Por eso es que vemos el análisis de las empresas familiares en un espectro de tiempo. La primera parte es el emprendimiento o el negocio familiar, o ni siquiera familiar, es un individual. Sí. De 1 a 8 o 10 años. Ahí, a los 8 o 10 ya está seguro qué es lo que vendemos, cómo lo vendemos, a quién lo vendemos, a qué precio y cuánto nos ganamos. Si queremos crecer, de 8 o 10 años en adelante, traemos gerentes, abrimos una operación más grande, un centro de producción, un centro de distribución, traemos nuestros vehículos y contratamos gerentes fuera de la familia. Eso se llama empresa familiar para nosotros, porque es una empresa, organización un poco más formal, de 8 o 10 años a 18 años. En ese periodo, los hijos fueron mandados a la universidad y ya 15 años después que comenzó el negocio, ya los hijos ya tienen 22 años, 21 años. Entonces regresan de la U. Y el papá le dice, mira, hija, qué bueno que regresaste, vas a entrar a trabajar. Mira, mi hijo, qué bueno que estás aquí, vas a tomar esta gerencia, o esta coordinación, o esta supervisión. O vas a hacer este análisis, porque ni siquiera le han puesto. El patojo, la muchacha viene y se sienta profesional. A la semana le dice, mira, papá, fíjate que esto lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque no se hace así, déjame que te enseñe cómo. Qué interesante, hácelo pues. A la semana regresa el papá otra vez del hijo. Mira, o la hija, mira, papá, fíjate que eso también lo están haciendo mal.
Sí, pero eso no te toca a ti, sí, pero lo vi y lo fui a ver y lo están haciendo mal. Bueno, pues ayúdalos, pero no te metas. A la semana vuelve a regresar. Mira, papá, esto también los... Ahí es donde el papá le dice, ¿sabes qué, mijo? Esta empresa te mandó la U. Esta empresa te compró el carro que tenés. Esta empresa nos ha dado de comer. Así que no me vengas a decir que está mal porque esta empresa... Y el conflicto familiar, en muchos casos, hace que el hijo diga, yo con mi papá no trabajo. Que la hija diga, fíjate que me salió una oferta muy bonita en una multinacional y me voy a ir. ¿Verdad? Y se van. Y el papá dice, mejor. Tranquilo, aquí vamos a conseguir cómo hacerlo. Se van, se profesionalizan, se desarrollan, crecen económicamente y ya no, ni la empresa los puede contratar para pagarle 50, 60 mil a cada uno. O tal vez sí, pero no están dentro del esquema de pagos o de la cultura de pagos, o realmente no quieren conflicto. Porque vámonos a la parte donde los hijos sí trabajan en la empresa, pero no están machucando callos. Pero vamos y nos vamos a la empresa familiar y resulta ser que en el trabajo dice, mira, hay que hacer esto, pero yo voy a hacer esto porque si le digo a un papá, se va a enojar, o a mi mamá, lo voy a hacer y le va a salir económicamente favorable a la empresa. Voy a hacerle dinero, voy a hacer ganancia. Y los papás se enteran, o el papá se entera. Y entonces lo que comenzó positivamente en la empresa, el cumpleaños, la fecha de Navidad, la cena de Año Nuevo, está el comentario en la mesa, ¿verdad? Mira, ahí te encargo que no hagas nada que no está en tu área de tomar decisiones como hasta la cara. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Mira, papá, si no te gusta que te dé dinero, entonces ¿para qué me metiste? Es que ya no te metiste. Y ahí comenzó el lío. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay un tema muy especial, y lo estamos tratando ahorita, que se llama transición generacional. ¿En qué momento preparo la empresa para transicionar a la nueva generación? Y también dentro de esa pregunta está, ¿es mejor que el hijo llegue como que, Benito, anda a aprender? ¿O es después de pasar la universidad y ya tener algunos conocimientos? ¿Cuál es el mejor momento para hacer esa, bueno, metamos y durante se va haciendo esa transición? O sea, ¿cuál es el momento exacto? ¿O es depende de la familia? ¿O es depende de la cabeza? ¿Cómo se da esa...? La empresa familiar y el emprendedor o el fundador de la empresa familiar normalmente reacciona ante necesidades y problemas inminentes, situaciones que surgen. Entonces, él pasó esto, soluciona aquí. Es muy bueno para apagar fuegos. La empresa familiar es conocida para tomar decisiones rápidas, pero no para invertir rápido. Retiene la inversión, cuidan los recursos, mantienen los valores, no se toman riesgos de, ay hombre, hazlo. No, o sea, tratan de ser lo más correcto posible. Pero el fundador es muy reactivo. Pasó esto, lo soluciono, pasó esto. Y entonces es muy difícil preparar su mente y empezar a trabajar un proyecto de preparar a los hijos para que entren a la empresa a trabajar. Nosotros cuando hemos trabajado con varias empresas, una de ellas de transporte muy grande en Centroamérica, que nos contrataron cabalmente para hacer un proceso de transición, y el enfoque que les dimos fue planificación estratégica corporativa. Les enseñamos cómo eran los procesos, la planificación, las divisiones, los resultados, las responsabilidades, las reuniones, un proceso que se llama comunicación vertical. Y en el proceso estaban los tres hijos, uno egresado de Estados Unidos, y un incaísta y uno local. Y los tres estaban, y el señor estaba fascinado. Me dice, mira, Juan Fernando, le agradezco. Muy interesante lo que me dijo. Todo esto que usted nos vino a enseñar en estos 3 meses, yo lo sabía. Solo que no sabía cómo se llamaba. Y ese es el verdadero empresario. Sabe que hay procesos, o que no sabe cómo hacer esas corridas, o una matriz de riesgo. No hay matriz de riesgo, pero muchachos, no vamos a hacer más cosas de una matriz de riesgo. Va. Y entonces, aquí hay que tomar en consideración varias cosas para contestar la pregunta. La primera, tenemos que educar a los empresarios, a los fundadores, a los emprendedores de hoy, a que la transición generacional va a venir. Va a venir. Va a venir. O sea, así como existe la muerte para nosotros, la película que era de Mitchell Black, Death and Taxes, la muerte y los impuestos, siempre suceden igual. La transición generacional va a suceder en algún momento de la historia de la empresa. Entonces, hay que educarlos, porque para preparar a los hijos hay que entender 2 cosas. Número 1, ¿quiero que mis hijos hereden un puesto o quiero que hereden la propiedad?
del negocio, que la propiedad los titula o les permite tener el beneficio de la economía que genera la empresa. O sea, yo no hago una empresa para que mi nieto venga a tener una silla grandota en un escritorio grande. No. Yo hago una empresa para tener un mejor nivel de vida, para tener mejor comodidad y para que mi familia herede ese beneficio de mis años invertidos y conocimientos. Entonces, si esa es la primera, tenemos que enseñar a nuestros hijos como los hemos enseñado. Porque los culpables de que no quieran participar somos nosotros. Sí. Mi hija, vaya, estudie, sea lo mejor que puede, no deje que nadie le diga qué hacer. Usted es libre con su vida. Y después le estamos diciendo, ¿por qué no me haces caso? Tú me dijiste, ¿no? Que sea libre. Sí, que sea libre. Entonces hay que enseñarlos, decirles, miren, hay que ser dueños. Esta empresa funciona así. Hay un gerente que está contratado para hacer esto, que tiene métricas, KPIs, OKRs, y que si no funcionan, los vamos a cambiar. Y va a quedarse uno bajo estos procesos y procedimientos y normas, que es lo que les damos. Los transformamos de una empresa informal, así se llama, sí, a procesos académicos formales. Nos vamos de, ay hombre, a la brava, hagamos esto, a planificación estratégica, modelo de negocio, plan anual, plan de ventas, plan de mercadeo, o sea, toda la batería de herramientas de gestión. Y les enseñamos cómo hacerlo, los acompañamos en un proceso, que si quieren todo el proceso, son 10 meses. En 10 meses cambiamos las empresas y las formalizamos y las dejamos caminando. Los acompañamos en junta directiva, en consejo empresarial, en comités ejecutivos, les enseñamos cómo ejecutar y hacer reportes, les enseñamos cómo generar comités y grupos en los diferentes niveles y los enseñamos a analizar data. Para tomar decisiones les damos técnicas de cómo generar estrategias. Les quitamos el miedo de, uy, ya hiciste tu estrategia. No sé cómo se hace una estrategia. Es bien sencillo. Les damos una metodología, les enseñamos que ya está. Todo esto ya existe. Son los mejores. Por decir una cosa, la planificación de negocios anual, usamos un concepto que se llama OGSM, que es una metodología japonesa que la adoptó Walmart, BMW, Toyota, empresas. Aquí en Guatemala lo hemos trabajado con algunas divisiones de Corporación Multiinversiones. Estuvimos trabajando con la parte de desarrollo inmobiliario para centros comerciales, con recursos humanos en su momento, y les dábamos OGSM, que es objetivos, metas, métricas, estrategias, y métricas. Eso es lo que es. Y son programas muy cortos, muy fáciles de mejorar. Hacemos análisis con empresas otra vez, como Natura Aceites, hicimos al comité ejecutivo completo, lo llamamos a análisis estratégicos para tomas de decisiones a través de coaching de equipos. Suena como que muy grande. Lo hacemos con empresas chiquitas. Hemos llevado a empresas que facturan 600,000 quetzales al mes. Y nos dijeron, fíjese que queremos que nos lleven a 1,000,000. Así, una solicitud de esas. Y nos preguntan, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Pero qué hacemos? Mire, pero queremos que sea el 10% de costo. Perfecto, solo que anual. ¿Cómo así? O sea, las mediciones son anuales, no son mensuales. Le da oportunidad de tomar decisiones, de estrategias. Y los llevamos que en el cuarto mes ya habían facturado 1,000,000 de quetzales al mes. Por supuesto que le incrementamos de 6 vendedores a 14 vendedores, los pusimos a competir, penetramos en mercados, retiramos a 7 vendedores, crecimos en un departamento de call center en donde ya no se gana la misma comisión, estructuramos procesos en online y terminamos el año que en el promedio estaban facturando mensual 1.4 millones de quetzales con el 10% de costo. Hoy, 5 años después, porque eso fueron los primeros que hicimos, 4 años después, ya están arriba de 2 millones, siguen siendo nuestros clientes para otras áreas. Y esta es una empresa familiar, no es un consorcio. Y fue fácil el decidir, el que el fundador dijera, si acepto, voy a... Porque a veces seguimos con la parte difícil de que es, no, yo sigo con mis directrices y... Claro. Fue fácil esa parte de venir y decir la empresa familiar, tomemos eso. Y sabemos que tal vez en el transcurso del proceso van a, no sigo. Sí. Paro acá. Ya no sigan, ya no lo hagan, ¿verdad? Sí. Vale. Lo que hicimos con ellos es que el análisis es bastante psicológico. No es solamente un análisis numérico procesal. Cuando digo psicológico, las emociones de una persona pueden arruinar las decisiones de la persona. Inteligencia emocional. No me gusta. Ese no me gusta no es tanto una emoción como una creencia. Mira, Vape, ¿por qué no?
Es que yo nunca lo he hecho así. Creencia. Yo creo que se hace así. Creencia. Entonces, ¿cómo cambiamos una creencia? Una creencia nace por información. Entonces, te digo, mire, algo muy guatemalteco. Usted para Navidad come tamal, si todos comemos tamal. Ok, aunque sea uno, perfecto. ¿Cómo se lo come? Ah, yo con champurrada. Y usted, yo con crema, yo con limón, y yo con ketchup. Todo eso lo aprendimos en la casa. Así es. Y creemos que así se come el tamal. Solo por hacer un ejemplo. No estoy hablando de creencias religiosas, estoy hablando lo que nos guía, como creemos que las cosas son. El fundador empresarial cree que se hace como él lo ha hecho porque le ha dado resultado. Entonces, si le damos la información suficiente, él acepta. Número 2. Número 3, valores. ¿Qué es lo que hicimos con ellos? Mire, su hija la vamos a promover, está ahí como operaciones, la vamos a poner como directora de operaciones y ella va a supervisar este proyecto que lo vamos a medir mes a mes y usted va a ir viendo que en lugar de bajar sus ventas van a subir. Ah, bueno, me interesa. Ahí tomamos, nosotros no tomamos decisión, siempre la presentamos para que ellas las tomen. Hubo un cambio estructural, dejaron a una persona de 20 años de estar ahí, que lo identificaron, mire, esta persona está bloqueando el proceso, pues, y lo despidieron. Miembro de la familia. Sí. Y cuando me dijo, ¿sabe lo que me está pidiendo? Yo sé lo que le está pidiendo. Pero usted me dijo que le ayudara, y ese es como ayudar. Póngale en otro departamento o hágale su empresa. Al final, fuimos reportando, que es clave, reportarle a él, tenerlo en el loop, en el círculo de información. Constantemente estamos haciendo esto, está pasando esto, vamos por aquí. Y él se fascinó porque él tenía un conocimiento empresarial muy bueno. Sí. Entonces me dijo, me encanta lo que están haciendo. Y desde esa vez hemos estado con ellos cada 4 o 6 meses, regresamos un proyecto nuevo. Ahorita estamos en un proceso de transformación empresarial, de transición generacional. Y la transición no se está dando a los hijos, se está dando a un socio. Pero los hijos están siendo preparados como accionistas. O sea, es lo bonito de la empresa. ¿Qué buscamos en INEF? La continuidad del negocio. Sí. No la transición generacional. Porque en transicionar también hay líos en la siguiente generación. Porque a mi hermana pequeña le diste lo que era para el hermano grande. ¿Por qué a mi hermanito pequeño lo pusiste de mi jefe? ¿Por qué eran 2 hermanos que se daban bien, pero los sobrinos no? Y ahora se cree mi jefe, pero somos iguales. La casa de la playa la está usando mi tía y mi papá la construyó, pero es de la empresa. O sea, sí. Y entonces hay procesos y todo eso lo hacemos con ellos, lo acompañamos, les decimos, entramos en procesos tal vez de coaching inicialmente, los coachamos. Cuando ellos ya dicen, son benignos, sí somos benignos, nos contratan para algunos procesos cortos y eventualmente nos contratan para transformaciones, ¿verdad? Eso es donde estamos en el proceso. Estamos, como decía, investigando porque la información es necesaria. Estamos trabajando con la Cámara de Industria un programa para hacer capacitaciones. En Panamá tenemos una alianza con la Universidad Politécnica Internacional, con quien estamos en un programa de educación continua, es decir, a todos los que se graduaron y son profesionales pueden regresar a la universidad a tomar una especialización en gestión de empresas familiares. ¿Por qué? Porque yo no soy familia, pero me contrataron de gerente. ¡Qué dolor! Bueno, ven a aprender cuáles son las situaciones que se dan en toma de decisiones, en estructuras, en gobierno, y les ayudamos con todo ese proceso. O sea, la empresa, yo les digo, son 5 empresas en una. Es una de investigación, es una de capacitación, es una de asesoría, es una de proveeduría, porque proveemos ciertos servicios individuales, y somos una empresa de eventos. Este año comenzamos ya con la parte social. La parte social, tenemos 2 partes sociales. Una, la social comunitaria de las empresarios familiares, que hacemos eventos de networking. Vamos a hacer reconocimientos a empresas que han hecho y que son reconocidas y que han trascendido, ¿verdad? Como la de su abuelo. Es un producto y una marca que a mí me tiene fascinado y ya vamos a hablar de ello. Y empresas que, como la que dijimos, que tiene 200 años, ¿verdad? Sí. A estas empresas les queremos contar que en China hay una empresa que tiene 1500 años, es exitosa, están en la generación 46 y es una empresa de construcción. O sea, 1500 años. Entonces sí se puede. Las tendencias que nos dicen que de la primera a la segunda generación solo sobreviven en la transición 30% de las empresas. Y la otro dato es más horrible. De la tercera a la cuarta, solo el 2% sobrevive, ¿verdad? Las buenas noticias
es que la empresa que no es familiar sobrevive solo el 5% de los primeros 10 años. O sea, la familiar... Damos más probabilidad a la empresa familiar. Interesante, ¿verdad? No nos dicen eso nunca. No. Bueno, pero es un dato que tenemos que tener claro porque sí es buena la empresa familiar. Y por el otro lado, el tema de que cuando hay dos razones por qué el fundador no quiere soltar el poder. Número uno, ¿qué va a pasar con mi vida cuando yo entregue el liderazgo? O sea, yo no me quiero ir a mi casa, pues. Todo el tiempo estar en actividad. Pues quiero estar aquí, ¿va? En México trabajamos con una empresa de 28 años de edad y al fundador le creamos una posición de presidente, le explicamos su perfil, qué hace un presidente empresarial, cómo sus reportes llegan, cómo está estructurado lo demás, y le pusimos su oficina presidencial en una de las oficinas o uno de los locales, una sucursal, y él estaba fascinado. El segundo problema más serio es que si la segunda generación entra, los patojos van a venir a cambiármelo todo. Deloitte hizo una investigación, solamente preguntándole a la segunda generación de las empresas familiares si ellos pensaban cambiar la forma de liderazgo, los procesos, los productos y hasta los mercados. Y la respuesta es, el 86% dijo que sí. O sea, es cierto, es un temor bien fundamentado. Pero es la única forma que la empresa sobrevive. La innovación, ¿no? La innovación, la actualización, el servir mercados emergentes, nuevos mercados, nuevos consumidores. Innovación. Entonces, esa disrupción de lo tradicional, ¿y cómo se lo explicamos a ellos? Nos vamos a la academia. No es el INEF, es la academia, es la universidad. Y en la universidad hay un modelo que es los ciclos de vida de un producto que se aplica a una empresa. La introducción, la maduración, la saturación, el decline y la muerte. Es inminente que todo el producto va a morir a menos que lo innovemos, lo revolucionemos y penetremos otros mercados. Y así es la empresa. Entonces, ¿quién trae el conocimiento de los nuevos mercados? La siguiente generación. Entonces, para ellos también tenemos un programa muy bonito que se llama Generación Next, ¿no? Que les vamos a hablar a ellos de cómo entrar. Y le dejo con esto. ¿Qué hace un empresario para atraer al hijo que no quiere estar? ¿Verdad? Pues número uno, usa el dinero, y ese es un consejo, usa el dinero que su empresa ha generado para volverse socio financista o financiero del negocio que su hijo quiere montar. Pero no usted, la empresa. Mira, estos fondos son de la empresa. La empresa va a ser tu socia. Te va a prestar dinero, montar la empresa. Nosotros vamos a estar en tu junta directiva. Número uno. Número dos. Mira, hijo, ¿qué vas a hacer? Fíjate, quiero montar la empresa. Fíjate que la empresa necesita un proveedor que no existen muchos, pero tenemos en los fondos para crear esa empresa que nos autoprovea. Quisiera ser socio de la empresa, tú la dirigirías, nosotros seríamos los financistas y tú, los financieros, los que vamos a financiar el proceso, lo fondearlo, y tú lo diriges y nosotros estamos en tu junta directiva. Y es conforme ellos se acercan de esa forma que ellos pueden empezar a entender de que hay, mire qué interesante, y entre esa relación de negocios, no de papá-hijo, ni de hija-hijo, ni de hija-mamá, sino de empresarios, empieza a fortalecerse la relación empresarial. Así que son pequeños trucos que se pueden hacer. Estrategias. Estrategias de cómo atraer a la empresa familiar. A la siguiente generación. Sí, porque como usted lo decía muy al principio, de que no entro porque quiero evitar problemas, correcto. Quiero poderme ir de viaje con mis papás bien, quiero estar en la cena bien, sin esas pequeñas como indirectas, ¿verdad? Claro. Como usted decía, o sea, ¿por qué hiciste esos? No puedes hacer cambios sin que yo te diga. Y ahí empieza el, ¿verdad? O sea, entonces, ¿para qué me trajiste? O yo soy Juan Fernando, pero para mi familia soy Fernandito. Entonces, cuando estoy en la casa, en la oficina es Fernandito. El director general es Fernandito. No sé qué pasó. Entonces, sí, papá. Es que yo creo que la idea de los papás de ver todavía... Yo tenía 4 años. y me estás viniendo a decir ahorita, pero creo que la experiencia, el conocimiento, y creo que la persona, el fundador, puede ir viendo las habilidades de la persona que está ahí adentro. Sí. O sea, creo que eso se mira. O sea, se identifica de primera. Si no, tienen ojo para eso, ¿verdad? Entonces, no, sigo viéndola que puede tener, aplicar
Ajá, lo que sabe. O sea, sí. si no, la quito, pues. Las computadoras Wang, yo viví en Estados Unidos, estudié a 14 años, pero cuando regreso a Guatemala, en la Marro fui a tomar traté de sacar una maestría adicional y fui a la Mar. Ahí todavía en esa época habían computadoras de marca Wang, W-A-N-G, Wang. Las preciosas computadoras de carrizos arriba, de cintas, lindísimas. Era lo mejorcito. Esas computadoras competían contra IBM, pero hoy por hoy nadie conoce la marca. Nadie sabe. Yo a ustedes ahorita que le dije es como que, ay, Wang, qué bueno. No se sabe cuáles son, pero resulta ser que esa falta de trascendencia de la marca se dio por una transición generacional. El Mr. Wang Senior era un genio tecnológico, ingeniero en tecnología que montó, que creó esas computadoras. Y empezó a crecer y creció muy grande. Cuando se iba a retirar, el hijo le dijo, yo voy a ser el CEO. Entonces le dijo, pero es que mira, aquí hay gente que ha estado más tiempo que tú y tú eres muy joven. No, yo soy el CEO y se montó Mr. Junior, aquel que hace el CEO, y soy el CEO y soy el CEO. Y parece que por alguna forma del tema asiático, que son muy respetables y honorables y todo, lo dejó. El COO de esa empresa se enojó y se fue y montó Compaq Computers, que esa sí la había escuchado. Sí. Que la terminó comprando Hewlett Packard, porque era tan grande Compaq en su crecimiento que la compró y la destruyó. Hewlett Packard. A la vez del CEO se empezó a arruinar Wang y terminó desapareciendo del mercado por una transición generacional. Una empresa multimillonaria, mundial. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Queremos una silla? ¿Queremos preparar a nuestros hijos para tener un puesto? ¿O queremos tener una empresa que pueda ser administrada por los mejores profesionales que han salido de las universidades y que han mostrado un récord de éxitos en otras organizaciones? Porque si ese es el caso, necesitamos organizar nuestras empresas, estructurarlas con herramientas, procesos y procedimientos que las hacen administrables y gobernables, sin perder la decisión y mucho menos la propiedad, el famoso ownership. Así que ahí está INEF. En la parte social, tenemos un programa que estamos este año saliendo, que se llama las Top 100. Y esas Top 100 o el Plan 100, que el Plan 100 va para el interior de la República. Queremos tomar 10 empresas en diferentes regiones, 100 empresas en total, y queremos presentarlos llamémoslo así, una beca del 85% del costo de asesorarlos para convertirlos en una empresa más grande, más sólida, con procesos que los hijos ya no se vayan a Estados Unidos ni que se vayan a la capital, sino que se queden en la empresa, que hayan proveedores que crezcan con ellos, más puestos, y que la economía de esa comunidad mejore. Por eso creemos que lo podemos hacer. Lógicamente vamos a buscar participación y apoyo de organismos internacionales que tengan ese tipo de fondos. Estamos trabajando a través de una fundación para hacerlo, y todo muy transparente, ¿verdad? Muy sobre la mesa, y sobre todo que pueda ser verificable, la palabra famosa accountability, que pueda la gente realmente validar de que lo que se dijo se hizo y que se logró, ¿verdad? Eso lo queremos para Guatemala, Salvador y Honduras inicialmente, pero lo estamos haciendo en donde quiera que va INEF. Así que esa es la organización. Muy completa, la verdad. No, como usted dice, lo que hay acá son asesorías, ¿verdad? De que nos llegan a asesorar a la empresa, pero aquí con ustedes es la educación que tenemos que tener para dirigir a la empresa familiar. Conocimiento. Para que sea más organizada, para que ya no esté a la brava, para que dé ese cambio, ¿verdad? Sí. Que a veces es muy difícil porque la empresa crece, sí, y ya no puede seguir con los lineamientos que tenía cuando tenía 10 empleados, ¿verdad? Ya son 50. Sí. Tengo que tener recursos humanos, tengo que tener, o sea, las bases para que esa empresa, como usted dice, no se quede en que yo le deje un puesto a mi hijo, sino que pase, la verdad, muy bueno. Esa parte me gustó porque muchos piensan, yo voy a tener el puesto de mi papá, porque con esa idea es, yo voy a ocupar el puesto de mi papá, pero no es, no, la idea principal es que la empresa siga. Correcto. No el puesto de mi papá. Que el negocio, sí, la empresa tiene negocios, que es como se genera dinero, sí, que el negocio continúe. Así es. ¿Verdad? Y que una empresa que comenzó como un emprendimiento, un negocio familiar, crezca a una empresa familiar y de 18 años en adelante se convierte en un
consorcio o una corporación familiar, ¿verdad? Entonces, esos son los tres. Y hay una situación muy interesante que lo hicimos para evitar que fuéramos competencia negativa para el mercado. En lugar de contratar asesores, consultores y tener nuestro equipo de gente, nosotros lo que tenemos son procesos y procedimientos. E invitamos a consultores, empresas consultoras y asesores a que ellos sean los que vayan a implantar los procesos que el INEF tiene. Sí, pues. Entonces, de esa forma no competimos con nadie. Y ayudamos a todos. Sí. Pues la verdad que sí, yo no sabía de eso. Yo no sabía de eso. Ahora es una nueva porque yo sí he buscado universidades que tengan eso porque no hay. No hay. Y aquí, como lo decía al principio, es fundamental porque todas las empresas, la mayoría que estamos en el juego son empresas familiares. Claro. Como usted decía, mi abuelo, no tuvo esas herramientas para, a pesar de que sigue la marca en el mercado. Altense, ¿verdad? Sí. Me encanta, sí. Sigue en el mercado, pero no tuvo los lineamientos, la planificación, la organización para... Está en toda Centroamérica, eso sí, pero no para... Estructurarse y crecer organizacionalmente de manera de poder penetrar de una forma rentable, desarrollarse en una forma institucional. Ahora, no fue su abuelo, fue la era, porque esto que le estoy hablando a Guatemala lo trajo Procter & Gamble y lo trajo las multinacionales. O sea, desde los 60, 70 empieza la revolución del pensamiento gerencial en Guatemala. O sea, tampoco es tan antiguo. Las empresas sí funcionaban antiguamente, pero recuérdense que aún hoy trabajar desde casa es algo que va a afectar a nuestros hijos dentro de 20, 30 años, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros lo comenzamos a raíz de una pandemia. Nuestras familias, yo soy todavía de la generación de hijos en donde mi papá tomaba una siesta cuando llegaba de la oficina. O sea, pasaba al colegio por nosotros, íbamos a almorzar y después del almuerzo con la ensalada, el plato principal, el arroz y postre, ¿no? Mi papá todavía tomaba cafecito y se iba a acostar. Y después se levantaba y no sé cómo hacía, se iba a trabajar y a las 6:30 de la tarde ya estaba en la casa de regreso, ya estábamos cenando y a las 7:30 estábamos lavándonos los dientes porque a las 8 era hora de dormir. Entonces, eso ahora traté de hacerlo con una familia, pues no se puede. No. O sea, las mesas realmente se volvieron otra vez centros de reunión a partir de la pandemia, pero ya no eran, las mesas eran donde se ponían las mochilas del colegio, las llaves, la sombría y los sacos. Entonces, miren los apartamentos de ahora. ¿En qué momento termina la cocina, comienza la sala, se juntó con el comedor y está en el balcón? ¿Cómo eso pasó? ¿Verdad? ¿Cuándo alguien puede vivir en 45 metros cuadrados? Claro que puede. Entonces, eso es esa transformación de comportamientos y consumo y mercado e industria en donde, por cierto, yo no soy muy, y eso no va a sonar muy bonito, pero no estoy muy a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas porque a nadie le gusta que le digan que su empresa es micro o pequeña. Mira, usted es pyme, ¿cómo si usted es pequeña y mediana? Tal vez será mediana. Ahora, ¿cómo la mide? Porque ahora tiene 3 patojos que compran productos en una distribuidora asiática, los traen, los pasan a una distribuidora norteamericana, abren cuentas en Estados Unidos y venden millones de dólares, los 3 patojos, ellos aquí. Y por eso es pyme. Y esa no puede ser pyme, ¿verdad? Porque sí hay 3, pero es que es una empresa millonaria. Entonces, eso creo que está cambiando y va a cambiar. Entonces nosotros lo vemos como empresa familiar, porque eso no va a cambiar. No ha cambiado por 1500 años en China, no ha cambiado por 206, 204 años aquí en Guatemala de las mediciones que tenemos, ni va a cambiar en todos lados, o sea, va a ser igual. Y las universidades están preparando a la segunda y a la tercera generación. Entonces hay que ir a ayudarlos con programas, con certificaciones, con conferencias, que salgan listos. Hay un programa, tenemos 2 programas muy bonitos, eso lo vamos a tener este año. Uno se llama Primer Año, y es el primer año de la empresa. Cuando yo monto una empresa, ¿qué debo de hacer el primer año? Es un taller muy bonito que va mensualmente por un periodo de 7 meses. Y el otro, tenemos un acelerador, tenemos una incubadora que vienen, y tenemos un programa que es la generación Next, y es cómo agarrar todo ese conocimiento e información que me están dando en la universidad y traerlo a la empresa y prepararlo a la empresa. O sea, puede ser de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera.
Ese tipo de cosas los estamos haciendo y es lo que nos apasiona, ¿verdad? Nos encanta ver esa transformación y la gente quiere. Cuando les contamos, primero nos dicen, mire, yo no soy familiar, pero puedo ir. Eventualmente usted va a ser familiar. Usted comenzó solo, es un arquitecto que hace... Y ahí se le viene la idea y tiene una idea y ya la hace empresa, ¿verdad? Así es. Y por la que la pregunta y lo que tocamos nosotros previa a esta conversación, dijimos que estaba la familia empresaria, sí, generacional, sí, y la empresa familiar de generación, ¿verdad? Me encantaría usar su ejemplo, si me permite. Sí, claro. Su abuelo tiene una empresa que a mí luego me impresionó mucho porque en la época de trabajando para la industria hotelera, ¿verdad? Uno mantiene sus zapatos bien lustrados. Entonces, en la zona 10 estaba el hotel donde yo trabajaba, la corporación Camino Real, y salía a lustrarme. O cuando llegaba, pasaba, o cuando viajaba en el aeropuerto me lustraba. Y siempre salía la Altense, la pasta de lustrar. Y para mí, mercadólogo, según yo, visionario, decía, qué fantástico, un programa de lealtad, pero para vincular a toda la industria. O sea, yo pensé en educación, en profesionalización, en centros de distribución, en representantes, en eventos, lo que usted quiera, porque es un consumo masivo. Y cuando usted me cuenta así, es que mi abuelo, wow, usted es tercera generación. Y usted me dijo, no, yo soy segunda generación, porque mi papá hizo otra empresa. Y yo estoy en la empresa de mi papá, no la de mi abuela, aunque ahora los productos de mi abuela están en la empresa. Entonces, usted en la familia empresarial es tercera generación. Pero en la empresa familiar es segunda generación. ¿Verdad? Y sus hijos van a ser tercera generación de la empresa familiar, pero cuarta generación en una familia empresarial. ¿Verdad? O sea, ese es el juego de todo. Y eso es lo que pasa. ¿Qué dice el dicho? Hijo de tigre, pintillo serás. O sea, un empresario no puede esperar que su hijo sea otra cosa que empresario, si lo está viendo él pelear todos los días por salir adelante. Entonces, son las cosas que nosotros aprovechamos y ayudamos que los fundadores de las empresas familiares se conviertan en mentores de sus propias empresas. No los descartamos, al contrario. Lo que ellos saben y la experiencia que tienen nadie la puede tener. Y se vuelven en los mejores consejeros. Pero les damos estructura para saber cuándo y cómo y para qué. ¿Cómo pasarla? Porque si es ¿Cómo pasar la estafeta? ¿Verdad? Juan Fernando, muchas gracias. La verdad que fue una conversación muy, muy enriquecedora. Saber que Guatemala tiene este tipo de instituto, que nos podemos, que podemos explorar, que podemos alimentarnos de eso que nos hace falta, porque sí, yo le puedo asegurar que a la empresa donde nosotros estamos, hemos avanzado mucho, pero nos faltan esos puntos para que, como usted dice, la empresa siga. No el puesto que yo agarraré o mis hermanos agarrarán. El negocio. ¿Verdad? El negocio, la marca, como usted reconoce Altense, que han pasado 60 años de Altense, sigue. Y lo mismo con lo de la empresa ahorita. Entonces yo agradezco mucho esta información. Claro que Espero que a todos les sirva. Queremos ser esa luz de saber que no están solos en esto, que habemos más personas en la empresa familiar y que pasamos estas cosas diariamente. Muchas gracias y muchas gracias, Juan Fernando. A ustedes muchas gracias y cualquier información que necesiten nos pueden ubicar en las redes sociales. Ok. ¿Verdad? En ineflatam.com. Y somos más que dispuestos a participar con todos en Guatemala para poder, Guatemala y donde estemos, para poder llevar a la empresa familiar a lo que pueden ser muy grandes. Muchas gracias. Muy amable.